Buenos días, feliz día para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. Estamos también a través de avilaradioonline.com y acucarfm.com. Y también nos consiguen en los portales Spotify, SoundCloud, Spreaker, Amazon, todos los podcasts de Google y de Apple. Mi nombre es Ángel Monagas. Mi WhatsApp +1 561 379 5254. Sígueme en Twitter, en TikTok, en Instagram como @Ángel Monagas, todo pegado. Bueno, señores, una semana que termina, parcialmente termina, el caso de corrupción de PDVSA. Hemos venido haciéndole seguimiento a este tema. Miren, y hay muchas cosas que tenemos que decir. Alguna gente incluso se molesta porque dice, pero es que no muestras pruebas. Imposible tener aquí todas las pruebas porque imagínense ustedes, ¿quién revela la caja? Venezuela es una caja negra en cuanto a sus finanzas, ni del Banco Central, ni de PDVSA, porque, repito, todo con la Contraloría es chavista, en la Fiscalía es chavista, el TCJ es chavista, entonces imposible, pero las presunciones son serias y sobre todo los hechos, los argumentos. Empezó esto como una lucha anticorrupción. Ya está demostrado que no es una lucha anticorrupción, aunque ella sea la apariencia. Es decir, el señor Nicolás, el chavismo completo, va a tratar de vender esto como que ellos han sido los más honestos, los que más han combatido la corrupción. A mí me da risa lo que dijo en estos días pasados el señor Diosdado, de que cuando él pasaba por las Mercedes y veía los Ferraris y la cosa, y no viste a Nicolásito en un Ferrari, Diosdado, y no viste a tu hija y al esposo de tu hija en uno de esos bonches allí en esos restaurantes de lujo, o no te has visto tú en Margarita, en Manzanillo, donde tienes la casa, toda la seguridad que tiene y todos los lujos que tiene. O sea, o la mansión que tiene Tarek William Saad allí mismo en Manzanillo, en Margarita, y así. Es decir, está claro que no es una lucha anticorrupción, es una lucha del poder. Es quizás, yo lo analizaba en nuestra columna, que la pueden leer a través de caigaquiencaiga.net, es quizás la lucha entre grupos. Algunos dicen una purga. No, yo no creo que ni siquiera llegara a una purga, porque muchos no están sacados de allí porque lo hicieron mal o porque robaron. Lamentablemente no es así. Digo lamentablemente porque no es lo que uno quisiera. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Fíjese, por parte del chavismo, ahora viene la fase de intentar tapar todo, incluso a través de los especialistas informáticos, tratará de sacar a Hudbel Roa y hasta a Tarek de todas las informaciones, de todos los documentos que por lo menos se publican, de los actos, de las informaciones. Eso va a ser el esfuerzo de Tarek, perdón, de Nicolás. ¿Qué va a hacer Tarek? El chavismo, déjenme, yo mismo, incluso yo mismo pensé en un momento que era una lucha por el poder. Claro que es una lucha por el poder. Lo que yo creí que Tarek venía por la cabeza de Nicolás. A largo plazo sí, en lo inmediato no era eso. Tarek estaba advertido de lo que iba a hacer Nicolás. Allí nadie agarró a nadie fuera de base, salvo algunos muy pendejos. Eh, y como está claro que no es una lucha anticorrupción, lo que sí está claro es que se produce por el interés de Nicolás de sacar a Tarek de PDVSA, porque
el país está quebrado. Bueno, realmente no está quebrado, pero está robado. Pues acabaron con todo, se robaron todo. Y Nicolás tiene un grave problema económico a lo interno. El Partido de la Revolución, que es realmente la Fuerza Armada, es como decía Napoleón, el ejército camina sobre sus estómagos. Hay hambre, hay miseria dentro de las Fuerzas Armadas, así como lo está oyendo usted. La cúpula no, pero ya incluso usted se puede encontrar coroneles que están pelando y no son los dientes. Quienes manejan la tropa, que son los comandantes, están pelando y no son los dientes. La tropa, hay grados de desnutrición grave. Entonces, Nicolás tiene que atender esa necesidad, necesita urgente inyección de dinero, urgente. Él sabe que con el bloque árabe puede obtener dinero, pero siempre va a estar pidiendo. Y además, él necesita la gallinita de los huevos de oro que vuelva a producir, que es PDVSA, y no lo va a lograr con los iraníes que, aunque ellos subsisten, es una tecnología muy vieja desde el Shah de Irán. Cuando repararon la refinería de Amoy, lo hicieron con una tecnología, porque esa refinería también ya tiene una tecnología vieja al estilo de las viejas refinerías que dejó el Shah de Irán en Irán. Ahora, Nicolás necesita renegociar con los Estados Unidos. Eso no es, pudiera suceder, pero no tiene que ver con la libertad de Alex Saad ni nada de esas cuestiones. Sencillamente que Nicolás necesita negociar en mejores términos con los Estados Unidos. Lo único que le pidió a Estados Unidos para tener empresas como Chevron, hay muchas empresas petroleras de los Estados Unidos interesadas en invertir en Venezuela, en el petróleo venezolano, pero con Tarek allí no lo van a hacer. No lo van a hacer porque es un hombre vinculado al Hezbollah, al terrorismo, etcétera, además de que su gestión ha sido pésima. Hay cosas que yo no le he dicho de Tarek y las voy a escribir y les voy a comentar algo si me da tiempo ahora. Y Maduro no lo pensó dos veces. Hay que sacar a Tarek de allí. La excusa para sacarlo era la corrupción, pero Maduro sabía de esa corrupción, porque gran parte de la gente que está con Nicolás Maduro vivía también de esa corrupción. Ahí cogió real todo el mundo. Ellos no saben, incluso todavía no saben cuánto se llevó el hombre, que no aparece. Ellos mismos no lo saben. Por eso es que esto es una pelea de varios rounds, pero Nicolás y compañía va a jugar a sacarla, a borrarla, porque la memoria del venezolano además es frágil. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer Tarek? Como buen sirio libanés, como buen árabe, él no olvida. ¿Dónde está Tarek? Sería la primera pregunta. Varias versiones circulan. Si está vivo, es lo más probable, seguramente replanteará el juego al verse descubierto. Incluso estará negociando con Nicolás. Y Nicolás es un tipo que sabe que Tarek le medró desde las bases hasta las cúpulas. Es decir, el chavismo tiene cuatro patas, no cinco como ha dicho alguien por ahí. No, no, el chavismo tiene cuatro patas. La primera pata es Nicolás, la segunda pata es Diosdado, la tercera pata es Vladimir y la cuarta parte era Tarek el Aizami. Esta pata se rompió, se salió, la quitaron, lo que ustedes quieran. Entonces Maduro tiene que volver a buscar una pata para esa mesa, para recomponer su juego. Eso va a tener un costo, porque algunos dicen, Tarek pudiera negociar con los Estados Unidos. Tarek sabe mucho, mucho, mucho. Además, es un tipo que, voy a decir algo sin ánimo de... Cuando uno ve el pasado de Tarek y de los que rodean a Tarek, usted se sorprenderá. Allí hay una especie de maricocracia, ¿sí? Esta historia comienza por el interés,
o por la formación de grupos de interés homosexual. Cuando esto se inició en Acarigua, bueno, Hubble Roa en Acarigua y se fue para los Andes y empezaron teniendo esos negocios, lo que llamaban, déjenme buscar mis notas de la fuente, porque uno aquí lo que tiene son fuentes, los Chichi Boys, los llamados Chichi Boys, si no me equivoco, déjenme volver a chequear acá. Es que hay demasiada, además, nos ha llegado demasiada información y tenemos que procesarla, pero además está decirles a ustedes que uno aquí no vive de esto, entonces uno tiene que combinar algunas cosas, ¿no? Fíjense, les voy a leer un pedacito de lo que voy a escribir, eh, eh, porque ahí hay un personaje, el señor detenido Hudbel Roa. Él es oriundo de la tierra de Paz, de Acarigua, por cierto, portuguesa. Eh, es el que mayor, vamos a decir, ha corrido con los casos de corrupción. Él vivía en una urbanización que se llamaba La Guajira y le decían La Guajira 2. Cursó estudios de bachillerato en el Liceo Eduardo Choyet Boada, obteniendo el título de bachiller. Fue uno de los fundadores de los famosos Chichi Boys, de allí, de esa urbanización La Guajira. Fue un concejal homosexual que ayudaba económicamente a los jóvenes de esa época a cambio de sexo. Se conocen como matosurreros. De allí salta al estado Mérida, donde empieza estudios universitarios en dos carreras, Derecho y Ciencias Políticas. Y allí conoce al destacado dirigente de Trujillo, esa es otra historia que les tengo, Hugo Cabeza, donde él mantiene una relación afectiva, amorosa por un largo tiempo. El Taret era conocido, oigan esto, Taret era conocido como el violador por querer abusar de un jovencito de 16 años que había llegado de Francia a la zona de la urbanización Santa Juana de Mérida. Bueno, imagínense ustedes todo lo que le traigo para la semana que viene. Esto no puede quedar en el olvido. Lo que sí está claro es que Taret es difícil que negocie con los Estados Unidos por su naturaleza. Ahora entiendo cuando leo esta historia de Tarek, por eso era que otro homosexual depravado, lo peor que existe como ser humano, el señor Trapielo, hizo lo que hizo y por eso decía que adoraba a Tarek, porque era la misma familia que hablaba. Y al señor el diputado Hugel Roa, claro, ellos se casan para disimular e incluso crean una banda de prepagos también. Es una historia, lo que uno empieza a descubrir cuando uno empieza a investigar es increíble. Hay otra historia que en la columna también la cuento de lo que fue este grupo, vamos a decir, de la Universidad de los Andes. Eh, Así que yo veo difícil que Tarek vaya a negociar con los Estados Unidos. No creo tampoco que el bloque Turquía, Irán, etcétera, vaya a negociar o hacerse parte o cómplice de Tarek, porque también los intereses son otros. Lo que sí está claro es que muchos piensan mañana puedo ser yo, entre ellos Diosdado. ¿Por qué Tarek? Sencillamente porque Tarek era uno de las cuatro patas del chavismo, como le dije, y además, por su naturaleza, él sabía dónde estaba el poder de esta disque revolución. Un amigo, otro amigo que he recibido mucha información de los Andes, de lo que fue este hombre. Por ejemplo, Nicolás está tratando de acabar con todo lo que rodea a Taret. ¿Lo hará con el general Reverol? No sé. ¿Lo hará con el señor Adán Chávez, que fue una de las piezas fundamentales de Taret? ¿Qué estará pensando Taret? Dinero tiene, cómplices tiene, estructura tiene. Ahora,
Tenían que sacarlo, repito, porque todas esas empresas no querían negociar con él allí y Nicolás necesita dinero. Este amigo me dice que Tarek en conversaciones pasadas le había dicho eh, que sabía lo que venía y se apertrechó, usó la palabra así, y que también comprendió que, tarde comprendió que en política no hay hermanos sino intereses. Eso lo tenía muy claro Tarek desde hace mucho. Entonces, hay una tormenta perfecta porque no les quepa la menor duda que viene la venganza de Tarek. Viene la venganza de Tarek. ¿Cuál va a ser la venganza de Tarek? Sería interesante saberlo. Sería interesante entender un poco que Tarek de alguna u otra manera se siente traicionado porque no es verdad que Maduro no sabía quién era Tarek, cuál era su origen, su financiamiento, sus malas mañas de él y de su grupo. Maduro los conocía a todos y cada uno y es el gran impulsor de esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los venezolanos es, ahora sí, prohibido olvidar esto. Esto no se puede olvidar. Ya es una cosa que yo lamento, la oposición olvidó y no le toma en cuenta la situación de las protestas en el país, han abandonado a los maestros, a los pensionados. Yo digo que los han abandonado en el sentido de que no lo han puesto en primer lugar de su lucha y andan en una campaña por las elecciones, todos, un error. No sabemos cuál es la batalla que tenemos que dar, desconocemos, además de que hay intereses y además la plataforma unitaria, entonces cae en el juego de decir que era por el tema de la corrupción. ¿Saben que eso es tan malo que mañana, que los chavistas son así, vienen por la oposición? Porque Tarek también tenía amigos en la oposición, era indudable que eso es así. Tenía y muchos amigos en gobierno opositor, en puestos claves de la oposición y ahora van a venir por ellos. Y no va a haber excusa porque Nicolás les va a decir, si lo hice con los míos, no lo voy a hacer con los suyos. Así de simple, así de simple. Los próximos escándalos quizás los van a disminuir, pero vamos a ver, dijo un ciego, ¿no? Pero porque, ¿qué estará pensando ese cerebro hecho para la maldad como es el Aizamí? Tan malo como Nicolás. Es que, como decía mi madre, los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan. Eh, Estamos en medio de un clan del mal que se está debatiendo entre sus propios intereses. Lo lamentable es que no aprovechemos esta tormenta perfecta que hay. Es miren, 24 años disque revolucionario es la primera, el campo de fuerza no existe en este momento y es lamentable que no lo utilicemos, esa pérdida del campo de fuerza. Ya los chavistas se están recuperando, o sea, ellos a un juego le inventan otro y buscan otros asesorados por ese terrible mal llamado G4 cubano, el G2 cubano, perdón, el G4 es otro. Entonces, yo quería concluir el día de hoy. Vamos a seguir en esta investigación con lo que nos lleguen, vamos a seguir escribiendo hasta donde podamos. Recuerden que tenemos acá otras obligaciones y a veces uno quisiera estar haciendo estas cosas más. Gracias a Dios, nosotros en Factores de Poder tenemos a Patricia Poleo que investiga y bastante bien. Lo mío es más opinión y recoger fuentes, lo que dicen algunas fuentes cercanas a Tarek El Aizami, un hombre que sabe jugar los dos juegos, igual que mucha de su gente. La historia de Pedro Maldonado. En la columna también hablo del caso de Pedro Duarte, que son tantos personajes. Hemos estado gobernados sencillamente por fuerzas del mal. Y lo lamentable es que no reaccionemos como tenemos que reaccionar. No podemos olvidar esto. Esto hay que estarlo recordando.
Esto es más importante que unas elecciones que no sabemos todavía en qué términos se va a dar. De verdad, de verdad. Y yo entiendo que hay intereses y esos intereses afectados tenemos que utilizarlos también en beneficio de liberar a Venezuela de este flagelo llamado chavismo. Es un flagelo. Y fíjese lo que va a jugar el chavismo. En medicina se habla del coma inducido, cuando quieren que el cuerpo gaste menos en bombear sangre, en que el cerebro descanse. A veces a algunos pacientes le inducen el coma. Eso va a intentar hacer Nicolás, inducir el coma como lo han hecho en estos 24 años. Hay que seguir apoyando la protesta, hay que seguir reclamando, hay que seguir eh, ejerciendo la causa de la libertad, de la justicia en Venezuela. No podemos dejar que le induzcan el coma o que nos induzcan el coma y que olvidemos. Hay malestar en la Fuerza Armada y eso no se aprovecha y sigue habiendo malestar. Y algunos reaccionan, no, que les vaya peor. No, señores, la Fuerza Armada, la cúpula es la podrida. La cúpula es la podrida y alguno que otro caso, por supuesto, porque hay una cultura. Tenemos que romper esa cultura de la corrupción, que no solamente está presente en las Fuerzas Armadas, también está presente en la oposición. Vamos a conocer muchas historias de personajes como el señor Maldonado y Pedro Maldonado. Eh, el régimen va a tratar de borrar todo esto, pero nosotros tenemos que estar allí pendientes de que eso no ocurra, de que esto no se olvide. Eh, Hay algunos que mejor se quedan calladitos en estos días, de verdad, con todo respeto. Guaidó, cállate, hermano, que tú no estás vestido de autoridad con el desastre que fue el gobierno interino y sobre todo tu doctor principal, Leopoldo López. De verdad. Ismael García, por Dios, hay un libro rojo en Yaracuy que cuenta la historia desde hace años de cómo llegó ese señor al poder. Hay otros que hacen mejor quedándose calladitos. Esto es una guerra entre mafias, entre delincuentes, porque en Venezuela ni siquiera tenemos una dictadura. En Venezuela lo que tenemos es, como lo definió muy bien eh, Miguel Enrique, el del Nacional, una corporación criminal. Hay otros también que lo han definido de esa manera. El poder judicial. Dios, o sea, se está descubriendo lo que sabíamos desde hace mucho en lo que ha pasado en el Poder Judicial. Pero así como en el Poder Judicial, en otras situaciones también. Señora, que tengan un feliz fin de semana. Seguiremos investigando, recibiendo información y comunicándoselas a ustedes. No nos queda más que hacer un análisis de cierre de lo que ha sucedido y si usted está preocupado, le aseguro que más preocupado está el señor Nicolás Maduro, porque él sabe que viene la venganza de Tarek. Incluso, aún apareciendo los dos juntos dándose la mano, estoy seguro que el corazón árabe de Tarek no lo va a hacer olvidar esto. Y traición con traición se paga. Feliz fin de semana, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Esta semana seguimos también con Zoom Politicón y también en estos días tuvimos una entrevista bien interesante con el bufete Gallardo Low Fear. Revisen todo ese material que les ofrecemos en el canal Factores de Poder. Feliz día para todos.